profesor Dr. Daniel Kuiper y vamos a seguir con nuestra clase de Nuevo Testamento. Estuvimos hablando de los libros apócrifos del Nuevo Testamento y vimos 2 o 3 que fueron falsos evangelios. Ahora, al diablo le gusta imitar a lo que es la verdad. Es pura imitación. Pero a veces es atractiva su imitación para algunas personas. Ahora hablamos de los hechos de Pablo, de San Pablo. Ahora tenemos los hechos de los apóstoles, eso es la verdadera. Pero la falsa es los hechos de Pablo. La parte más interesante del libro Los Hechos de Pablo se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Tecla en el libro es una doncella que le escucha a Pablo predicar en Iconio. Bajo su influencia de Pablo, se dedica a una vida de virginidad perpetua, sea el celibato. Su novio se enoja con Pablo y pone los dos en la cárcel. Pero Pablo es echado fuera de la ciudad y Tecla es condenada a la muerte por la hoguera. En el momento propicio, la llama de la hoguera es apagada. Es un milagro. Otra vez ella sale libre, milagrosamente, y se reúne con Pablo. Y pasan 2 días camino a Antioquía. Tecla es muy hermosa. Un magistrado en Antioquía que se llama Alejandro intenta abrazarla en público. Tecla resiste y en una lucha arranca la grinalda de la cabeza y el gobernador siente humillado. Así que Alejandro sentencia a la Tecla a la hoguera. Ella es sentenciado a la muerte por las bestias. En la arena de bestias, los animales atacan y van a acabar y comer a Tecla. Pero una leona se pone enfrente y le defiende a Tecla. Cuando la leona muere, Tecla salta al estanque de focas. Sale un gran anillo protector de fuego alrededor de ella. Y Tecla exclama: soy bautizado en el nombre de Jesús en mi último día. La reina, que está viendo todo el escenario de Tecla y la muerte supuesta de ella, desmaya y Tecla gana la libertad. Ella pasa a Cilicia y predica la palabra de Dios. O sea, eso es una gran fantasía y no tiene ningún fin, no tiene ninguna enseñanza cristiana, más que es una fantasía o como una película de Hollywood. Los Hechos de Pablo. Otro libro que encontramos más o menos en el año 150 son los Hechos de Juan. Debido a la oración de Juan, el templo de Artemisa en Éfeso se desplomó. Muchos se convirtieron. Pone gran énfasis en el negar de la humanidad de Cristo y repudia el matrimonio. Es el libro Los Hechos de Juan. Pero tenemos también un libro que se llama Los Hechos de Andrés. Efectúa una gran variedad de milagros alrededor del mar Egeo. Andrés sufre el martirio
porque una mujer de nobleza niega regresarse a su esposo después de convertirse al cristianismo. Andrés era colgado en una cruz y durante 3 días predicó al público, mientras la vida le iba menguando. Los Hechos de Pedro, más o menos el año 300. Se trata de la competencia entre Pedro y el hombre poseído por Satanás, Simón Magno. Ahora, esta historia encontramos en Hechos 8, 9 al 25. Pero ahora lo que pretende hacer los Hechos de Pedro es ampliarlo. En Roma, Pedro se enfrenta con Simón Magno. Pedro y Simón pasan enfrente de los senadores romanos. Pedro levanta a un muerto para mostrar su gran poder y Simón hace lo mismo. Pero queda expuesta como fraudulente. Luego Simón se eleva sobre la ciudad en un presunto ascenso a Dios. Pedro lo hace que caiga y que rompa su pierna en 3 lugares. Y así muere Simón Magno. Otra vez los Hechos de Pedro no tienen ningún alcance del Evangelio, nomás es una fantasía sobre Pedro. Quizá lo más interesante entre los libros Hechos apocalípticos, apócrifos, son los Hechos de Tomás. El año es 250 cuando fue escrito. Dice que Tomás recibió la India como su campo de trabajo. Tomás se revela que no quiere ir a la India, pero el Señor hace que sea vendido como esclavo a la India. El mayordomo es el rey hindú y su nombre es Gundaforo. Al llegar a la India, el rey se entera que Tomás es un carpintero maestro. Le da los fondos necesarios para construirle un gran palacio. Pero Tomás reparte todo el dinero con los pobres. Cuando el rey le pide cuentas, Tomás responde que su gran mansión le espera en el cielo. El rey se pone de mal humor y le echa a Tomás en la cárcel en espera de grandes tormentos. Ahora, el hermano del rey, Gundaforo, se enferma y muere y va al cielo. Quiere vivir en una mansión allá, pero no puede, puesto que la mansión le pertenece al rey, su hermano Gundaforo. Milagrosamente, el muerto regresa a su cuerpo y regresa a su hermano, el rey, para informarlo del acontecimiento. El rey suelta a Tomás de la prisión y Tomás sigue predicando en la India. Así que el hermano le dijo al rey que Tomás sí le había construido una mansión en el cielo. Muchas mujeres se convirtieron y rehusaron vivir con sus esposos. Finalmente, cuando otro rey, este rey se llama Misdaeo, descubre que su mujer y su hijo se han convertido y que no quiere ver nada con él, ordena la ejecución del apóstol Tomás. Sufre el martirio Tomás.
La doctrina importante y falsa enseñada en este libro es que puede ganar una mansión en el cielo por dar limosnas o por dar sus bienes a las personas pobres. Obras de méritos benefician nuestra salvación. También promueve la idea gnóstico del celibato, o sea que es negativo casarse y vivir en armonía con su esposa o esposos. El cuerpo es, pues, una prisión, una cárcel, y es malo. Wow, hay una gama de hechos falsos escritos sobre los apóstoles. Hay libros que son evangelios falsos, hechos falsos, y ahora vamos a hablar de las epístolas falsas. En el año 250 hubo una epístola escrita, se llama la Epístola de los Apóstoles. Es una obra más o menos ortodoxa. Pretende ser el testimonio de los apóstoles dirigido contra herejes, como Simón Magno y otros herejes. Cerinto. Contiene la conversión y la predicación de Saulo de Tarso. Enfatiza la encarnación y la resurrección. También se trata de las revelaciones que Jesús dio a sus apóstoles como respuesta a sus numerosas preguntas. Se trata de una escatología según Jesús. No es necesariamente negativo esta epístola, y algunos no lo son, pero tiene que ser descalificado porque no fue escrito por los apóstoles y porque está escrito en el año 250, entonces muy fuera de la época de los apóstoles. La doctrina puede ser buena, pero la iglesia tampoco no lo recibió. Entonces no es un libro que podemos calificar como canónico. La epístola a los laodicenses es una colección de una variedad de extractos de las cartas de San Pablo. Esta epístola fue mencionada en el canon de Muratori, y a los laodicenses hay una mención en el 4º capítulo de Colosenses 4:16. Pero otra vez es una repetición, una repetición de lo que tenemos ya en el Nuevo Testamento, y no es necesario que tengamos esas repeticiones. La correspondencia Corinto de Pablo. Pablo escribe a los corintios sobre su inquietud de algunos maestros con tendencias gnósticas. Pablo subraya la realidad de la vida física de Cristo y la futura resurrección de los santos, como encontramos en 1 Corintios 15. Otra vez, es una repetición de lo que tenemos, y no es necesario que este libro sea aumentado en el Nuevo Testamento. La última carta que tenemos, o que vamos a mencionar, son las cartas de Cristo y de Akbar. Akbar es rey de un pequeño país en Mesopotamia y le escribe a Cristo pidiendo que venga y que lo cure. Cristo responde diciendo que cuando regrese a su padre le va a mandar uno de sus seguidores. Pues eso no está comprobado. No está bien, no está mal. Esta carta también es muy tarde, está fuera del cuadro de lo que es el Nuevo Testamento, no es aceptado, es particular, así que no se acepta. La correspondencia de Pablo y Séneca, 350 después de Cristo. Pablo y Séneca fueron contemporáneos. 13 cartas falsas que no realmente tienen valor, es esta correspondencia. Ahora entonces tenemos evangelios, tenemos libros hechos y tenemos epístolas.
¿Qué nos queda? Bueno, un buen libro de Apocalipsis nos queda. Y hay apocalipsis también falsos. El primer apocalipsis falso se llama el Apocalipsis de Pedro, el año 175. Tiene 3 partes. Un discurso escatológico de Cristo, que viene de más o menos Mateo 24. Una descripción del paraíso y una descripción del sufrimiento de los impíos en el infierno. Varios castigos hasta el infierno. Otra vez es un libro que está escrito muy tarde, aunque no es herético, claro que sí no es apostólico y es muy tarde. El Apocalipsis de Pablo, 350 después de Cristo. Pablo es elevado al paraíso, como leemos en Corintios 12, 1 al 4. Allí se trata de todo lo que se hace entre los hombres, sea bueno o sea malo. Los ángeles le informan a Dios. Cuando los justos abandonan la tierra, los ángeles buenos los reclaman. Los ángeles buenos los reclaman. Sino los ángeles malos reclaman a los malos cuando abandonan la tierra. Siguen visiones del cielo y del infierno, similar al Apocalipsis de Pedro que tenemos. Otra vez, este libro no tiene tanto valor para nosotros. Así que cuando escuchamos de una carta de Judas que acaba de salir, otras cartas que pretenden ser también revelaciones de Dios, tenemos que darnos cuenta que las revelaciones de Dios, el canon está cerrado con el punto término de los apóstoles. Cuando probablemente Juan muere, cuando Juan murió, que ya cerró el canon, más o menos en el año 90 o poquito después, y que ningún otro libro entra ya, no tienen cosas poderosas para la salvación, a veces contradicen el Nuevo Testamento y para nada los podemos aceptar. Ok, la próxima selección o sección se trata de la agrafa en el canon. Ya estamos viendo ampliamente el canon y la próxima selección se trata de la agrafa. Agrafa. La palabra agrafa quiere decir cosas no escritas. Son dichos atribuidos a Jesús, pero no los encontramos en los 4 evangelios. Por ejemplo, Lucas dijo en Lucas 1:4 que hay muchos que han intentado escribir evangelios, pero él va a hablar con sencillez y con pues esmero desde su origen, ¿verdad? Va a hablar de estas cosas. En el libro de Juan, el capítulo 21, la palabra de Dios dice que en el capítulo 21 y versículos 25, la palabra de Dios dice: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. La grafa, las cosas no escritas. El hecho es que Cristo enseñó por 3 años, dijo más de lo que encontramos en los 4 evangelios, esto es cierto. Las fuentes de la grafa son 4. La grafa, las cosas no escritas. Por ejemplo, tenemos los mismos dichos de Jesús. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras de
del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y eso viene de un mensaje que Pablo le dio a los ancianos en Éfeso. En 1 de Corintios 11, 25, dice que referente a la institución de la Santa Cena, Pablo recibió las palabras del Señor. Entonces esto es 1 de Corintios 11, 25. Y dice, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. O sea, Pablo está dando algo nuevo que no tuvimos anteriormente en los evangelios. También tenemos un ejemplo en Juan 7, 53 hasta 8, versículo 11. La mujer adúltera. Bien posible es una grafa que no fue escrito originalmente, pero fue incluido. Y algo que los apóstoles también lo aprobaron. Y hay otras evidencias también de la grafa, no tantas, pero algunas evidencias. La literatura de la iglesia primitiva también nos habla de la grafa. Por ejemplo, tenemos en un evangelio según los hebreos, 6 cambistas aprobados. O tenemos cultiva un criterio espiritual. O tenemos someten a prueba todas las cosas, aferrándose a lo genuino. Entonces, algunas de las literaturas de la iglesia tienen dichos de Jesús y más o menos compaginan con lo que enseñó. Puede ser cierto o puede ser que no son ciertos. Pero son agrafas porque no son escritos en el Nuevo Testamento en su forma original. Son dichos de Jesús. Tenemos descubrimientos papirológicos modernos. En el año 1890, fragmentos se descubrieron en Egipto. Y Jesús dice en estos fragmentos, doquiera haya dos, no están sin Dios. Y donde esté uno solo, yo digo que estoy con él. Levanta la piedra y allí me encontrarás. Hiende la madera y allí estoy yo. Estos papiros contienen la verdad y la mentira mezclado con Jesús. Ok, así entonces tenemos a grafa, cosas no necesariamente escritas en la vida de Jesús. A veces se encuentra esto en el Nuevo Testamento o se encuentra en una literatura diferente y lejana. Sobre la genuinidad, muchos de los dichos y relatos en esta literatura son mentirosos, hechos para apoyar la herejía. Si es que concuerdan con los evangelios, lo tomamos como la verdad. A veces hay los que dicen la verdad. Ok, ahora entramos en la quinta parte, la última parte de la literatura del Nuevo Testamento, y es la literatura del Nuevo Testamento. Hemos hablado de antecedentes del Nuevo Testamento, del griego, la crítica y el canon, y ahora entramos en la quinta parte, que es la literatura del Nuevo Testamento. Empezamos con los evangelios del Nuevo Testamento. Y probablemente vamos a hacer algo aquí, pero luego tendremos que regresar en otro curso, segundo nivel del Nuevo Testamento. Los evangelios ocupan el primer lugar en el Nuevo Testamento. Ellos registran
lo que sucedió en el principio tienen importancia capital para la iglesia, para el mundo. Para pensar que los 4 evangelios se tratan únicamente de la biografía de Jesús o las historias sobre Él, sería un error. Los evangelios cuentan su historia, pero contienen un gran mensaje espiritual. La iglesia primitiva consideraba su mensaje individualmente, pero mayormente como un solo mensaje unido. Así que, ¿qué significa la palabra evangelio? Bueno, en el griego, la palabra euangelion quiere decir noticia o nuevas. Se aplica la palabra buenas nuevas. Eu es bueno en griego, eu, y angelio es anuncio, el buen anuncio. Es que todas las otras noticias son sobrepasadas por el Evangelio de Jesucristo. Ya llegó las buenas noticias a la humanidad y el evangelista que escribió un evangelio lo está anunciando. ¿Por qué hay 4 evangelios? No solamente uno. ¿O por qué no hay 10? Esto fue una pregunta que lanzó Marción, y él trató de combinar los 4 evangelios en uno. El libro que combinó los 4 evangelios en una forma actual es el Diatessaron por Tatiano en el año 175. Recordamos que todos los libros, o casi todos los libros del Diatessaron por Tatiano fueron quemados, que la iglesia los buscó y los quemó, porque fue una gran herejía, un insulto, una amenaza hasta contra la fe, cuando trataron de quitar algo de los evangelios, la parte más preciosa de la Escritura. Los apóstoles en el principio predicaron la palabra, las buenas noticias en Jerusalén. La iglesia creció. Otros ramos de la iglesia recibieron el mensaje de uno a otro, el evangelio. Todos los 4 evangelios tienen un propósito específico. Así, fue imposible cancelar un evangelio o combinar 2 en uno, o 3 o 4 en uno. Sería, como mencioné, como una madre que combinaba a sus 4 hijos en uno. Los evangelios, todos fueron muy populares y por diferentes motivos. También los evangelios como un grupo fueron útiles en combatir a los herejes. Los ebionitas favorecieron a Mateo. Los ebionitas, este fue un grupo herético que dijo que Cristo nomás era hombre y que tenía muy buenas enseñanzas como un maestro. Pero si damos la vuelta y pasamos con Juan, vemos una divinidad, una alta cristología. Entonces, si uno interpreta Mateo mal, si va al otro lado, a Juan, va a ver una cristología muy alta, muy fuerte. Aunque defiendo que Mateo también tiene un conocimiento de Cristo como divino.
También los evangelios, como un grupo, fueron útiles en combatir las herejías. Los ebionitas favorecieron a Mateo, los gnósticos a Juan, los marcionitas favorecieron a Lucas, porque Cristo es gentil y para todos y bondadoso y un buen Dios del Nuevo Testamento. Pero, como digo, combinando los evangelios se quita el error o la posibilidad del error. El valor de la información registrada en los evangelios. Algunos dudan la confiabilidad o la integridad de los evangelios, puesto que fueron escritos algunos años, 30 hasta 50, después de la vida y el ministerio de Cristo. Es que hoy los reporteros toman sus apuntes y escriben sus artículos para los periódicos enseguida. Si ellos tienen que esperar 30 años para escribir sus artículos, entonces la idea es que el reportero lo va a dar mal, no va a recordar muy bien. Así que dicen que los apóstoles fueron como reporteros que escribieron muy tarde de los acontecimientos y que no recordaron muy bien. Se olvidaron de los detalles, lo pusieron mal. Bueno, hermanos, tenemos que regresar al contexto del Nuevo Testamento. 2 o 3 factores aquí. Uno es que los apóstoles vivieron en un mundo donde les importaba más la memoria que la página por escrita. Ellos tenían que recordar cosas con mucha precisión. Fueron entrenados para recordar cosas en todos los detalles y recordarlo bien, porque no hubo libros, no hubo muchos rollos, no hubo acceso a bibliotecas, no hubo grabaciones, no hubo nada de esto. Entonces tenían que esforzarse para recordar los detalles bien, con exactitud, y Lucas lo dice así. Y cuando escribieron algo, fue absolutamente fenomenal. Tenía que ser de lo más importante para poder escribirlo. Pero nos enseña entonces que en los primeros días, cuando el Evangelio fue predicado y la vida de Jesús, que ellos recordaron todo con esmero, con precisión, y que no hubo falla, como algunos quieren hacer, o decir, aplicando nuestro mundo a su mundo, pero el mundo del Nuevo Testamento era diferente. Algunos dicen que el Evangelio no es conectado con la tradición oral, o sea, la predicación, y creo que esto es también una falsedad. Lo que ellos predicaron en los primeros años, días y años, es lo que salió luego en el Evangelio. Por ejemplo, el sermón que tenemos en Hechos 2 de Pedro, probablemente fue escrito entre el año 50 y 60, o sea, unos 30 años después, pero es algo que es escrito como en el día que fue predicado. No hay variación. Y recordamos que el Espíritu Santo les hizo recordar. Entre las palabras de Jesús vemos algunas énfasis distintas que traen confianza a los evangelios. Entonces pensamos en las palabras de Jesús, que a veces son un poquito diferentes y traen confianza a los evangelios. No hay nada oculto, nos dice la verdad. El uso por Jesús del título Hijo del Hombre, solamente Jesús lo utilizaba. Los apóstoles no lo utilizaban. El único que puedo recordar que lo utilizó es Esteban cuando está muriendo. El Hijo del Hombre
está puesto al lado del Padre, está de pie. Y al lado del Padre es un regente. Pero no se utilizó por lo regular. Cristo sí lo utilizó y tenía muy buena razón por usarlo, porque está llamando la atención a Daniel 7. Y el Hijo del Hombre es una figura escatológica que llega, mandado por el anciano de días, pero es una figura divina en Daniel. No viene porque Cristo es humano, como en Ezequiel, cuando el Hijo del Hombre tiene que profetizar. Pero es una figura divina y Cristo mismo lo utilizó y tenía muy buena razón por usarlo, porque Él no quería que la gente lo reconociera como un Mesías pequeño y terrenal, porque Él es un Mesías cósmico sobre todo el universo y no puede ser limitado a una pequeña terreno de Israel. Pero esto es la revelación del Mesías y por eso Cristo usó el título Hijo del Hombre y la Biblia lo menciona. Los evangelios también inspiran confianza porque ellos hablan de la muerte histórica de su líder. Es real, bien descrito, con muchos detalles, nada está escondido en los evangelios, todo es traído a la luz. Nosotros somos crucificados en Cristo y morimos con Él. Romanos 1 al 14. Entonces la muerte de Jesús es un hecho histórico y está explicado, aunque es muy difícil para los judíos aceptar una muerte de un gran líder y de los griegos porque ellos creen que una persona tan inteligente no podría pasar por la muerte así. Pero todavía está dado y está explicado. El Hijo del Hombre, la muerte de Jesús y luego que los gentiles en los evangelios no reciben mucha atención. Los 4 evangelios fueron escritos cuando la mayor parte de la iglesia fue compuesta de gentiles, pero en los evangelios Cristo es enviado a las ovejas perdidas de Israel. Hay una tendencia decidida de Cristo hacia los judíos porque vino de los judíos. ¿Por qué establece 12 apóstoles? Porque hay 12 tribus. Muchas de las imágenes que salen en el Nuevo Testamento, en los evangelios, vienen del Antiguo Testamento. Y vemos esto claramente. Y para una persona gentil puede ser difícil aceptar que uno es injertado en el linaje de los judíos. Pero esta es la situación actual que tenemos nosotros. Más difícil sería para una persona árabe o una persona musulmán que tiene que ser hecho miembro del pueblo de Dios, que en la antigua dispensación eran los judíos y ahora es todo creyente en el Señor Jesucristo. Por esas razones, entonces, los evangelios tienen una confianza, porque dicen las cosas difíciles, como Hijo del Hombre, como muerte de Cristo, y como la atención a los judíos primero. Pero recordamos que Cristo vino a los judíos, pero para alcanzar también a los gentiles que somos nosotros. La esquema básica de los evangelios tiene algunos puntos básicos. Los evangelios, el primero es que todos comienzan básicamente con Juan el Bautista. Este es el ministerio de Jesús. Algunos se tratan de la vida anterior de Jesús, de su nacimiento, etc. Pero el comienzo del ministerio muy pronto ocurre y es en el contexto del Juan el Bautista. Luego hablan del ministerio de Jesús y luego hay un cierre y clímax que es la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces un principio con Juan el Bautista, todo el ministerio de Jesús y luego la muerte de Jesús. Los 4 evangelios mantienen ciertas énfasis. Por ejemplo, un enfoque geográfico del ministerio de Jesús. Los 4 evangelios se tratan de Galilea y Judea,
o sea, Jerusalén. Hay una división creada por Jesús en la nación. Los que son sus discípulos y le siguen, y los que son políticos o los que son oficiales y lo odian. Y la última cosa es la relación de Jesús, su ministerio y la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, los 4 evangelios tienen estos puntos: enfoque geográfico, Galilea y Judea, división creada por Jesús en la nación, los discípulos, los que le siguen y los que le odian, y luego la relación con Jesús, con el Antiguo Testamento, la profecía y el cumplimiento de la profecía. El orden de los evangelios. La iglesia primitiva no tenía ningún orden específico para los evangelios. La iglesia occidental utilizó este esquema: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Probablemente dando importancia al rango de los escritores. Entonces, hoy en día usamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la razón por qué hacemos esto es que los 3 son sinópticos o tienen una visión conjunta. Y Juan es diferente. Entonces, usamos estos 3 de esta forma. Actualmente, hasta algunos años se creía que el libro de Marcos y Lucas fueron basados en Mateo, pero ya los estudios recientes nos han mostrado que más bien la base de los sinópticos es Marcos, y Marcos se encuentra en Mateo y Marcos se encuentra en Lucas, pero no tanto en Juan. El problema sinóptico. Este problema se trata de los orígenes de los 3 evangelios. ¿Son similares o son diferentes? Ha sido una preocupación de los estudiantes de la iglesia desde los primeros días. Es que mucho de la material en estos 3 evangelios es similar. Hay sorprendentes concordancias verbales entre ellos. También diferencias notables. Lo tradicional consideraba a Mateo como el autor principal. Agustín pensaba que Marcos había abreviado Mateo. En el siglo XVIII empezaron a considerar no solamente las diferencias, sino también las concordancias entre los 3 evangelios. Y así que vimos la palabra sinóptico, que quiere decir visión mutua o conjunta. ¿Qué es la visión mutua? Bueno, si podríamos comparar qué es similar y qué es peculiar entre los evangelios, tendríamos que poner Marcos, Mateo, Lucas y Juan en orden. Lo que encontramos peculiar, o sea que está en Marcos, pero no está en ningún otro evangelio, es 7%. Mateo tiene 42% peculiar. Lucas, 59% peculiar. Y Juan tiene lo más, 92% de lo que está en Juan no está en ningún otro evangelio. Ahora, de concordancias, lo que está en un evangelio que ellos que tienen. Marcos tiene un 93% de concordancia con algún otro evangelio de los 4. Mateo tiene 58%. Lucas tiene 41% y Juan solamente 8% de concordancia. Así que Juan es muy diferente y no es un evangelio sinóptico, sino que es diferente. Otra vez, la concordancia es lo que se encuentra en otro evangelio y la diferencia es llamado una peculiaridad.
Cuando excluimos a Marcos 6, 9 al 20, como probablemente no en el original, Marcos solamente contiene 30 versículos que son peculiares a él. Mateo, la mitad, concuerda con Marcos. Solamente 40 versículos de Marcos no aparecen en Mateo. Así que una gran parte de Marcos, 42%, es peculiar. Pero todavía tienes casi 60% que es una concordancia. Lucas contiene menos en común con Marcos, pero algo más en común con Mateo. Lucas tiene una sección de la Natividad muy distinta. Tiene 16 parábolas peculiares. El relato del sermón Semana Santa incluye muchos detalles distintos. Así que entendemos que tenemos los 4 evangelios, todos realmente para nosotros son preciosidades, pero vemos que hay un grupo que se llama los sinópticos y uno que no es sinóptico, que es Juan. Sinóptico quiere decir visión conjunto y parece que Marcos es como una base con más de 90% que se encuentra en los otros. Y un alto porcentaje también encontramos de Mateo y Lucas en los otros. La próxima vez vamos a seguir con más de los sinópticos y voy a hablar de qué es la tradición oral. Muchas gracias y Dios les bendiga.